Muy buenas puntos seguidores y puntos seguidoras y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal sobre Inazuma Eleven. Y bueno, antes de empezar pues, con el propio vídeo voy a comentaros rápido el sponsor de hoy. Sí señor, estamos en racha y es Yajaja Studios. Yajaja es una nueva plataforma de creación de contenidos generados por el usuario para experiencias interactivas multijugador en 3D. Con Yajaja cualquiera puede crear y publicar sus experiencias y bueno, basta con utilizar las funciones, componentes y activos inteligentes que hay ya en Yajaja Studio. También hay modo multijugador y posee una divertida experiencia virtual. También Yajaja admite multijugador para que tus amigos puedan unirse a ti en los juegos Yajaja y otros eventos inmersivos. Y bueno, también puedes hacer nuevos amigos en cualquier momento. Y por último, Yajaja organiza regularmente sesiones en directo para la comunidad con el fin de ayudar a creadores a mejorar sus habilidades. Así que podéis seguirlos tanto en Twitch como en YouTube. En la descripción, como siempre, toda la información. Y yendo ya con lo que nos atañe en el día de hoy, resulta que estaba hace unas semanas mirando el manga de Inazuma Eleven, algo sinceramente muy infravalorado, pero que últimamente creo que está tomando algo de repercusión en la comunidad, lo cual está bastante guay, y encontré dos equipos ocultos de los que prácticamente nadie va a tener constancia. Es decir, cuando los veáis vais a flipar y seguramente os recuerden a otros equipos que, bueno, también obviamente vamos a comentar en el vídeo de hoy. Pero bueno, como os dije, estuve mirando el manga, concretamente el que está basado en el videojuego de Inazuma Eleven Strikers 2012 Extreme. O sea, la madre que me parió, más rebuscado, yo creo que literalmente imposible. Y bueno, encontré estos dos equipos, ¿vale? El primero es bautizado como el Raimon All Stars. Obviamente, pues el nombre es básicamente autoexplicativo, ¿no? Las estrellas que han estado alguna vez en el Raimon, ya sea en la saga original o en la saga Go, y es el equipo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Efectivamente, en la portería tenemos a Mark Evans, creo que sobra explicar el motivo por el que está Mark Evans ahí. Luego, en la defensa, esto por cierto lo he situado como yo pienso que sería el equipo, ¿vale? En la defensa considero que tendrían que estar JP, Gabriel García, Jack Wolside y Shaun Frost. Shaun Frost sabéis que pues también tiene parte de defensa y en Inazuma Japón hacía un rol más defensivo, por lo tanto yo creo que no es descabellado que ocupe esa posición. Y luego pues los otros defensas bastante lógicos. En el centro del campo tenemos a Ricardo Di Rigo, Arion Sherwin, Nathan Swift y Archer Hawkins, creo que era. Y bueno, Archer realmente podría estar, yo que sé, donde Shaun quizá un poco más adelantado, porque Shaun creo que tiene más versatilidad. Archer solo sabe pegarle un golpe al balón, el golpe ese de vacío, pero bueno, lo hemos dejado ahí. Y en la delantera pues Axel y Austin, obviamente no puedes ponerlos en otro lugar, ¿no? Así que pues los dos únicos delanteros serían esos, y la formación que yo creo que le pega porque es, si no me equivoco, la básica del Raimon, así que ahí está. Y tú dirás, Puncho, yo este equipo lo he visto antes, o sea, ¿qué me estás contando? Este equipo es el Best Eleven, y bueno, pues realmente Casi porque, obviamente ahora estáis viendo la comparativa, ¿no? Del Best Eleven, donde encontramos a Mark, luego defensas Nathan, Gaby, Goldie, luego más adelantados están Ricardo, Youth, Byron, y arriba ya pues 4, ¿no? O sea, tenemos Cannon, Axel, Shu, Tezcat y el propio Victor Blade. ¿Por qué es esto, Puncho? ¿Por qué se parecen tanto estos dos equipos? ¿O por qué me ha sonado a este equipo? Y es que el Raimon All Stars, el que os acabo de presentar, es la versión previa al Best Eleven. Por eso te sonabas, es que decía yo. Sí, efectivamente estuve mirándolo y es considerada la versión previa al equipo Best Eleven, que supongo que a la hora de sacar el Best y el Battle Eleven esperaron a que acabase Galaxy, porque ahora veréis el otro equipo en qué consiste, ¿no? Y qué jugadores tiene, pero así es, ¿no? Entonces, pues este sería el Raimon All Stars, y ahora vamos a echarle un ojo al rivales definitivos, o bueno, se llama Saikyo Eleven, Saikyo Raibaru, Raibaru, ¿no? Raibaru es rival, Saikyo es como definitivo, supongo, rivales definitivos, es nombre por poner, ¿no? Rivales definitivos, creo que es la traducción literal. Y está formado por, es que es una pasada, o sea, este equipo sinceramente es una locura. Está formado por King en la portería, es el único portero del equipo. Bueno, también está Helio, pero pues
no, ¿vale? O sea, si está King, pues King no va a jugar de delantero, obviamente. Luego en la defensa he puesto Sael y Destra porque literalmente no tienen otra posición. O sea, se podría poner después ahí en su lugar a Janus y Caleb, pero Sael y Destra en cierto modo me pegan de defensas porque es como... Tienen mucha explosividad, Destra aprende gravitación, que es una técnica defensiva o gravedad grave, entonces pues puede dar el pego. Y luego Sael, pues por tener las dos partes del ángel oscuro. Luego en el centro del campo, bastante lógica la elección de Afrodite, Youth, Janus y Caleb. No pueden ir literalmente en ningún otro sitio porque es su posición natural. Y bueno, es que resulta que este equipo tiene jugadores con mucho potencial ofensivo, por lo tanto 4 delanteros que serían Shen, Xavier Foster, pero de la Alius. Pero si no me equivoco, el diseño es el de la Alius. Sí, es el diseño de la Alius. Y Héctor Helio, Bash Lancer y Víctor Blade. Y algún listo en los comentarios ya estaba escribiendo: Puncho, pero eso a mí me recuerda... Sí. Este es el Battle 11. Efectivamente, esta es la versión previa del Battle 11. Repito, esto encontrado en el manga de Inazuma Eleven Strikers 2012 Extreme. Sensacional, sinceramente. En el equipo original, recordáis que estaban Balin y Héctor Helio de porteros. Héctor Helio sí que se mantendría ahí. Pero luego es como que, como os digo, aquí yo creo que esperaron a que acabase Galaxy y Chronostones, porque ya meten a Simon del Chronostones y a Ozrock y Matatagi de Galaxy, bueno, y Beta también de Chronostones junto a Faye. Y bueno, Zanark, Caleb se mantiene, Lancer se mantiene, Sen se mantiene y aparece Bai Long, que muchísimos me habréis dicho, o estaríais a punto de decirlo, que lo echáis de menos en estos equipos. Lógico, ¿vale? O sea, Bai Long yo no entiendo por qué no está en estos equipos. Resulta que simplemente no aparece y por eso luego en esta versión del Battle 11 lo pusieron. Supongo que porque alguien se quejaría o muchos verían el manga, obviamente fans japoneses, y dirían, oye, Bai Long no sé qué, o... yo qué sé, después esperarían simplemente a que acabase el Galaxy y ya pues hacer una versión más perfilada y mejorada de estos equipos, ¿vale? De estos dos equipos. Pero me parece bastante impactante que nadie haya hablado de este manga, de este universo. Yo creo que hay bastantes cosas en general que se pueden sacar de, pues eso, de estas cosillas que están un poco más ocultas, y pues ya estoy aquí para traerosla, chicos, no os preocupéis, y espero que os haya gustado el vídeo, un poco más de curiosidades. Si es así, pues dejad un buen me gusta, no seáis timidillos y suscribiros para más vídeos en el canal. Y pues nada, nos veremos en alguno que otro, ¿no? O sea, digo yo que habrá que subir algún vídeo que otro más, porque hemos empezado el año nuevo. Por cierto, feliz año y feliz Navidad y feliz todo. Yo creo que llegó un poco tarde, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y nada, chicos, nos vemos en la próxima y como siempre, juguemos al fútbol.